La Vía Láctea es una banda de fuego alimentada por los vapores de la Tierra. El mundo se compone de tierra, agua, fuego y éter. El Sol es la estrella más brillante del cosmos. La Tierra es el centro del universo. A lo largo de la historia del hombre, nos hemos preguntado acerca del universo y qué lugar ocupamos en él. Nuestras ideas acerca del cosmos, tanto míticas como científicas, han cambiado en forma continua. En cuanto nos acostumbramos a una teoría, ya surge otra. Aún hoy, algunas de las mediciones más avanzadas sobre el espacio tienen un margen de error del 30%. Puede ser que nuestras percepciones corrientes resulten tan curiosas en el futuro como las creencias del pasado nos resultan en la actualidad. Una sola cosa parece inevitable. Siempre estaremos en la búsqueda para descubrir los misterios del cosmos. Las maravillas del universo. La búsqueda del infinito. El universo es eterno. No crece ni disminuye. No tiene edad. Es inalterable e impasible. Aristóteles, 350 a.C. La creencia de Aristóteles que las estrellas están fijas en un inalterable espacio se mantuvo firme en el pensamiento occidental hasta ya entrado el siglo XX. Ni siquiera Albert Einstein lo cuestionó y asumió que el universo no cambia con el paso del tiempo. En 1929, esta vieja creencia fue desafiada por el astrónomo norteamericano Edwin Hubble. Observando a través de un telescopio ubicado en el Monte Wilson, en California, enfocó esta mancha borrosa en la constelación de Andrómeda. Hubble observó estrellas tan lejanas que se dio cuenta de que estaba observando otra galaxia a más de 2 millones de años luz de distancia. A medida que observaba el espacio, descubrió más galaxias y se dio cuenta de que se estaban alejando. Cuanto más alejadas se encontraban, más rápido parecían retroceder. La prueba estaba en la luz que emitían. Tal como sucede con el tono de los sonidos que cambia cuando un objeto se acerca o se aleja, la luz varía hacia el extremo azul del espectro cuando se nos acerca y hacia el extremo rojo cuando se aleja. Debido a que el espacio entre las galaxias se ensanchaba, las ondas de su luz se volvían más rojas. El descubrimiento de Hubble implicaba que había un punto de inicio, un momento en el cual el tiempo y el espacio comenzaron, el Big Bang. Donde sea y cuando sea que el Big Bang ocurrió, la teoría insiste que en la mayor explosión de todos los tiempos, una partícula más pequeña aún que un átomo dio origen a toda la materia. Partículas subatómicas fueron atraídas por la gravedad y formaron grupos. Y así se formaron los átomos simples como el helio y el hidrógeno. Las bolas de hidrógeno se volvieron más grandes y más calientes a medida que la gravedad aumentaba. Nacieron las estrellas, estrellas que brillan y explotan y siembran el universo con los elementos de vida. Atraídas por la gravedad, las estrellas se agruparon en galaxias. Hubble creía que la forma de las galaxias indicaba su edad,
que comenzaron siendo grupos sin forma que se entrelazaban estrechamente a través del tiempo, y que los brazos crecían y envolvían a la galaxia como un ovillo. En este punto, Hubble se equivocaba. Las distintas galaxias tienen formas distintas, no importa la edad. Entre los millones de galaxias espiral se encuentra la que nosotros llamamos hogar, la Vía Láctea. Nuestra galaxia es un enorme disco formado por 200.000 millones de estrellas, tan grande que la luz tarda 100.000 años para llegar al otro lado. Nosotros estamos ubicados en el brazo azul de la galaxia, a 2/3 del centro. Aquí las estrellas jóvenes se ven azules. En el resplandor anaranjado del centro se encuentran las estrellas más viejas, millones de ellas. Grupos de estrellas viejas de más de 12.000 millones de años están suspendidas alrededor del disco. En la Tierra, la Vía Láctea se observa mejor desde el hemisferio sur en el invierno. A medida que la Tierra gira durante la noche, se puede ver cómo el centro brillante de la galaxia se mueve. Cuando se comprime lo suficiente, la temperatura se eleva, se produce la chispa de fusión nuclear y nace una estrella. El hidrógeno tiene mucho que ver con el inicio. En una reacción nuclear continua, la estrella convierte hidrógeno en helio. La fuerza opuesta por su propia gravedad es la que impide que la estrella explote en el espacio. Las estrellas más pequeñas arden rojas y con luz muy débil. Las estrellas de mayor densidad arden azules y brillantes. Las pequeñas estrellas rojas pueden durar 100.000 millones de años o más. Sin embargo, las grandes estrellas azules se consumen rápido. Apenas duran unos pocos millones de años. El destino de una estrella depende de su densidad. Las estrellas más pequeñas simplemente arden y se desvanecen, pero la mayoría termina su vida en forma más dramática. Cuando una estrella consume su combustible hidrógeno, se vuelve roja y se ensancha. Finalmente, el centro sufre una especie de colapso y la estrella explota. Cuanto más grande es la estrella, más grande es la explosión. Las capas externas de la estrella explotan y dejan detrás una nebulosa en forma de anillo. Con una estrella de tamaño mediano como nuestro Sol, el centro remanente se convierte en una enana blanca, una estrella sin energía nuclear del tamaño de la Tierra. Las estrellas supergigantes, de 10 a 50 veces el tamaño de nuestro Sol, viven rápido y mueren jóvenes. Una estrella 10 veces más densa que el Sol quema combustible 5.000 veces más rápido. Cuando mueren, en forma de poderosas explosiones de supernova, dejan detrás pequeñas estrellas extremadamente densas. Apenas una cucharada de té de estas estrellas pesa igual que el edificio del Empire State. También llamadas pulsares, poseen casi 500.000 masas terrestres compactadas en un cuerpo del tamaño de la ciudad de Nueva York. Sus campos magnéticos son tan intensos que la energía emitida por la estrella queda atrapada y gira en rayos angostos en los polos. Solo cuando los polos giran en nuestra dirección, vemos un haz de luz. Las estrellas supergigantes más grandes van un paso más allá. Cuando se convierten en supernovas, dejan misteriosos puntos de nada, agujeros negros. La densidad de dichos agujeros negros es tan grande que ni siquiera la luz puede escapar de su gravedad. Se cree que las explosiones de supernovas dan origen a nuevas estrellas.
Después de estas explosiones, la materia queda flotando en nebulosas. La fuerza de gravedad hace que se junten y finalmente forman nuevas estrellas y sistemas planetarios como el nuestro. Las supernovas siembran la galaxia. En los Andes chilenos, en 1987, por primera vez desde la invención del telescopio, los astrónomos descubrieron una supernova. La visión de los cielos del sur incluía dos manchas borrosas de luz, las nubes de Magallanes. Son galaxias vecinas, separadas por 170.000 años luz. Con un estallido como el de una lamparita eléctrica cósmica, una estrella de luz débil súbitamente se convierte en uno de los puntos más brillantes del cielo. El Observatorio Anglo-Australiano en Nueva Gales del Sur ofrecía uno de los puntos más aventajados de la Tierra. Los australianos capturaron esta imagen extraordinaria de la mismísima explosión de la supernova. Las ondas expansivas de la explosión de una estrella como la supernova de Magallanes puede haber originado el nacimiento del Sol. Alrededor de 5.000 millones de años atrás, una nube de gas y polvo en forma de remolino comenzó a concentrarse. A medida que la nube se hacía más densa, su gravedad aumentaba. La temperatura del centro se incrementó intensamente y comenzaron a producirse reacciones nucleares en nuestro Sol. El Sol es la fuerza impulsora detrás de cada cosa viva sobre nuestro planeta. Sin su energía, la vida jamás habría surgido sobre la Tierra. Cada día, el Sol se asoma por un lugar diferente. Se va desplazando hacia el este a lo largo del año. Durante 2 días por año, en mitad del verano y en mitad del invierno, el lugar por donde sale el Sol no cambia. Este lugar en Irlanda, usado para sepultar a los muertos, es un indicador de la edad de piedra del solsticio de invierno. Fue construido de manera tal que el 21 de diciembre, el día más corto del año, el Sol ilumine la cámara de la tumba que se encuentra dentro. No ha fallado en 5.000 años. Constituye una de las tantas estructuras en el mundo que marcan las posiciones del Sol, la Luna, las estrellas y los planetas. 3.500 años atrás, los egipcios reverenciaban al Sol como deidad con el nombre de Ra. La combinación de mito y astronomía se demuestra en Abu Simbel. Ellos creían que Ra renacía cada vez que los primeros rayos del amanecer entraban al gran hall del templo. Antiguamente se creía que el Sol era una bola brillante y perfecta, pero desde la invención del telescopio, los astrónomos descubrieron que cambia constantemente. Las manchas negras aparecen y desaparecen, y enormes llamaradas de gas se desprenden de su superficie. Los rayos X demuestran que está vivo, con explosiones brillantes, una caldera de energía. Nuestro Sol es una estrella de tamaño promedio, aproximadamente 1 millón de veces el tamaño de la Tierra. Tarda 1 mes en rotar sobre su eje y está ubicado a casi 150 millones de kilómetros de distancia, la distancia justa para permitir que la vida florezca sobre la Tierra. Desde la superficie hasta el centro, el Sol tiene más de 800.000 kilómetros. Existe una enorme diferencia de temperatura, de 27 millones de grados en el centro a 10.000 en la superficie. La fusión nuclear hace que este coloso solar esté tan caliente. Esta fusión es causada por una presión enorme. En el centro, los átomos de hidrógeno colisionan con tal fuerza que se fusionan y forman helio.
El centro del Sol se asemeja a una bomba de hidrógeno. Debido a que la materia en el centro del Sol es tan densa, la energía tarda mucho tiempo en llegar hasta la superficie, aproximadamente 1 millón de años. Muy despacio, la energía se mueve hacia afuera, primero por radiación, luego por enormes ondas de convección, como la sopa que hierve dentro de una olla. Cada burbuja amarilla tiene el tamaño del estado de Texas. Para conocer más sobre nuestra estrella local, se envió una nave espacial robotizada llamada Ulises en una misión al polo solar de 5 años de duración. Su recorrido pasaba por debajo de los planos orbitales de los planetas para así obtener un punto ventajoso único. Hacia fines de 1994, por primera vez, la sonda escudriñaba el polo sur del Sol. Ulises sintió aquello que los astrónomos no podían sentir. La línea de fuerza magnética, aquí indicada en color azul, enredándose a medida que el Sol gira. Cuando las líneas de fuerza pasan a través de la superficie del Sol, pellizcan y detienen a los gases en su camino. Esto crea manchas solares, lugares en donde la temperatura desciende 3000 grados comparados con el océano de calor amarillo que los rodea. Estas manchas solares son lo suficientemente grandes como para tragarse a la Tierra. La fuerza magnética también origina los bordes desprolijos de estas manchas, los cuales se asemejan a limaduras de hierro extraídas por un imán. Las manchas solares por lo general aparecen en pares, en el punto de partida y de entrada de una línea de fuerza. Estos grandes arcos denominados prominencias se doblan alrededor de las líneas de fuerza. Más espectaculares aún son las llamaradas, erupciones con la energía de 10 millones de bombas de hidrógeno. Estas llamaradas eliminan cantidades increíbles de materia a millones de kilómetros por hora. Las partículas cargadas de energía se expulsan con fuerza hacia afuera y constituyen la fuente principal del viento solar. Al igual que una regadera de jardín, el Sol envía en forma de spray el viento solar hacia los planetas. Las partículas con carga eléctrica llegan a la Tierra en el lapso de 1 día o 2, pero mayoritariamente desviadas. El metal presente en el centro de la Tierra actúa como un enorme imán, repeliendo a la mayoría de las partículas, aunque atrayendo a algunas hacia los polos. Las partículas caen en forma de espirales, formando coronas ovales en ambos polos. Al reaccionar con la atmósfera superior de la Tierra, se puede ver un espectáculo impresionante, la aurora boreal. El Sol también es responsable del clima sobre la Tierra. El aire calentado por el Sol se eleva en el ecuador y se dirige a los polos. En las latitudes medias choca contra aire frío que se dirige en dirección opuesta. Estas corrientes que se entrechocan causan las tormentas. Los planetas permanecen en sus órbitas debido a la fuerza de gravedad ejercida por el Sol. Sin embargo, no siempre se creyó que el Sol era el centro del sistema solar. En el siglo IV a.C., Aristóteles presentó una teoría acerca de que el lugar natural de la Tierra era el centro del universo. La Tierra estaba quieta, y alrededor de ella giraban el Sol, los planetas y las estrellas junto a esferas rígidas. Sin embargo, había un problema con la teoría de Aristóteles. Los planetas eran un enigma. Debido a que su progreso a través del cielo era errático, se los llamaba estrellas errantes. Cinco siglos más tarde, el astrónomo griego Ptolomeo
decidió que ese andar errante se debía a epiciclos, pequeñas órbitas de los planetas alrededor de las órbitas principales. La teoría de Ptolomeo podía aplicarse a Mercurio y a Venus, quienes cruzan el cielo en el crepúsculo. Sin embargo, no podía emplearse para otros planetas, como Marte, por ejemplo. Durante más de 1000 años no se hicieron grandes progresos hasta que en 1543 el astrónomo polaco Nicolás Copérnico abolió la noción de la Tierra como centro del cosmos. Al costo de rechazar la intuición de que la Tierra permanece inmóvil, puso a la Tierra en movimiento, haciéndola rotar sobre su eje y en órbita alrededor del Sol. Sin embargo, su creencia acerca de que las órbitas de los planetas eran círculos perfectos dejó sin explicación el excéntrico serpenteo de Marte. Las discusiones continuaron durante el siguiente medio siglo, dado que las teorías de Ptolomeo y de Copérnico no podían probarse. Las observaciones que probaron que la Tierra y los planetas giran en órbitas alrededor del Sol fueron hechas por el astrónomo danés Tycho Brahe, quien irónicamente refutó el modelo de Copérnico. Brahe creía que los planetas giraban alrededor del Sol, pero que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Para probar esta teoría, Brahe pasó 20 años observando y registrando meticulosamente los movimientos de los planetas. Después de su muerte en 1601, las observaciones de Brahe fueron empleadas por el matemático alemán Johann Kepler, quien probó que todos los planetas giran alrededor del Sol. En 1609 había descubierto que las órbitas de los planetas no eran círculos perfectos, sino elipses, y que la velocidad con la cual se mueven los planetas depende de la distancia del Sol. Con la aparición en escena del científico inglés Isaac Newton, se aclaró aún más el misterio de las órbitas gracias a su famosa teoría sobre la gravedad. El mérito de Newton fue descubrir que la fuerza que hace que un objeto caiga es la misma fuerza que rige los movimientos de las lunas y de los planetas. La forma y la velocidad de una órbita depende de la potencia de la fuerza de gravedad. Y esta fuerza de gravedad depende del tamaño y de la distancia. Cuanto más cerca y más densos son los objetos, mayor es la fuerza que los atrae. Entonces, cuanto más cerca un planeta se encuentre del Sol, más rápido se desplazará. Naturalmente, Mercurio tiene el año más corto entre todos los planetas. Gira alrededor del Sol más de 4 veces en un año terrestre. Mercurio es un mundo yermo, chamuscado, sin aire y con gran cantidad de cráteres. La potente fuerza de gravedad del Sol atrae muchos desechos del espacio. Y estando Mercurio en la línea de fuego, este planeta recibe muchos impactos. Su proximidad con el Sol también lo convierte en un planeta lo suficientemente caliente como para derretir plomo. Durante el día las temperaturas exceden. Hasta hace muy poco tiempo, las nubes de Venus ocultaban su naturaleza. Hasta el presente, estas son las únicas fotografías de su superficie. Fueron enviadas a la Tierra antes de que la nave de aterrizaje se derritiera. Los mapas realizados por radar dieron una mejor imagen. Electrónicamente perforaron las nubes para brindarnos las primeras imágenes angulares de Venus, una superficie mucho más plana de lo que se esperaba. Existen menos cráteres y menos contornos que en la Tierra o en Marte. Estos panqueques son erupciones volcánicas achatadas por la atmósfera. La presión en Venus es 90 veces mayor que en la Tierra. De todos los planetas, Venus es el que tiene mayor número de volcanes. Este tiene más de 1 kilómetro de alto y probablemente ya no esté activo. Ni Mercurio ni Venus tienen luna. La intensa gravedad del Sol las apartaría de los planetas. El
El satélite de la Tierra es el primero del sistema solar. Entraría perfectamente dentro del territorio de América del Norte, una luna de tamaño promedio. La luna siempre presenta el mismo lado a la Tierra. Nunca vemos el otro lado. Esto se debe a que la órbita y la rotación de la luna son idénticas. Tarda 27 días para girar sobre su eje y 27 días para girar alrededor de la Tierra. En 1992, una nave espacial que se dirigía a Júpiter, llamada Galileo, navegó cerca de la Luna, brindando una nueva perspectiva, ya que por primera vez vimos a la Tierra y a la Luna girando juntos en el espacio. Dos de las lunas más pequeñas del sistema solar giran alrededor de nuestro vecino, el planeta rojo, Marte. Los satélites marcianos pueden ser asteroides atrapados. Tienen menos de 24 kilómetros de ancho. Junto a la Tierra, Marte es el más probable incubador de vida. Sabemos que alguna vez tuvo agua. Hay casquetes de hielo polar que lo prueban. Fotografías tomadas por sondas espaciales indican otras evidencias de agua, como esta red de canales. Los picos volcánicos indican un pasado excitante. Este, por ejemplo, el Monte Olimpo, tiene más de 24 kilómetros de alto. Es la montaña más alta del sistema solar, casi 3 veces la altura del Monte Everest, y lo suficientemente grande como para cubrir el estado de Colorado. Marte es frío y seco. Las temperaturas promedio son bajo cero y es tan árido que sufre terribles tormentas de polvo lo suficientemente fuertes como para envolverlo por completo. Esta es la madre de todas las tormentas, una gran mancha roja, 2 veces del tamaño de la Tierra. Ha estado enojada por 350 años como mínimo. Júpiter hierve con el clima. Una razón para el clima turbulento de Júpiter la constituye la velocidad de rotación del planeta. El día dura menos de 10 horas. Al igual que el bollo de pizza que se arroja al aire para estirarlo, Júpiter rota tan rápido que se expande en el ecuador. Las bandas de nubes sobre el ecuador se mueven más despacio que aquellas cerca de los polos. Cuando estas bandas se encuentran, la tormenta comienza. Júpiter es más denso que todos los otros planetas juntos. Si la Tierra tuviera el tamaño de una arveja, Júpiter sería una naranja. Es lo suficientemente grande como para albergar a todos los planetas y lunas del sistema solar. Una de las primeras personas en estudiar el cielo a través de un telescopio descubrió que Júpiter tiene lunas. En 1610, Galileo descubrió 4 de las 16 lunas que giran alrededor de este planeta gigante. Estas lunas de Galileo son más grandes que Plutón. Tres siglos y medio más tarde enviamos sondas para estudiar los planetas más lejanos. Los Voyagers 1 y 2 lanzados en 1977. El Voyager tardó 2 años en llegar a Júpiter, donde descubrió su anillo demasiado angosto para ser visto desde la Tierra. Desde Júpiter el Sol es nada más que una estrella, a más de 804 millones de kilómetros de distancia. Hay otros casi 485 millones de kilómetros hasta Saturno, el Señor de los Anillos. A comienzos de los 80, el Voyager terminó con siglos de especulaciones. Hasta ese momento los astrónomos pensaban que Saturno tenía solo 6 o 7 anillos. Resultó que en realidad tiene cientos de anillos en órbita en 7 bandas principales.
Formado en su mayoría por hidrógeno, Saturno es el menos denso de todos los planetas, menos denso aún que el agua. Si existiera una piscina lo suficientemente grande, Saturno flotaría. El Voyager también visitó a Urano, 1.448 millones de kilómetros después de Saturno y a 3.218 millones de kilómetros de distancia del Sol. Urano tiene una inclinación inusual. Su eje está casi alineado con su plano orbital. Algunos astrónomos sugieren que Urano alguna vez recibió un impacto lo suficientemente fuerte como para inclinar a este planeta gigante 98 grados. Urano tiene 15 lunas. La más extraña es Miranda, la cual parece haber sido partida en dos por un fuerte impacto y luego unida otra vez. Está plagada de acantilados, cráteres y cañones, algunos de ellos 10 veces más profundos que el Gran Cañón. Estos acantilados de hielo tienen casi 20 kilómetros de altura. Si saltáramos desde allí, tardaríamos 12 minutos en llegar al fondo debido a la gravedad mínima. Otra característica inusual en una luna se observa en Tritón, una de las 8 lunas de Neptuno, el planeta más frío del sistema solar. A pesar de una temperatura helada de 390 grados bajo cero, tiene actividad volcánica. Hay un geyser ubicado en su polo sur, el cual expulsa polvo en forma de plumas a 8 kilómetros de altura. Esto hace que los geysers sobre la Tierra se vean como fuentes de agua. Neptuno es otro de los planetas en donde se producen tormentas devastadoras, como el ojo de la hechicera. Justo encima se observa una gran mancha oscura, una tormenta del tamaño de la Tierra. Alrededor de ella se han registrado ráfagas de viento que soplan a más de 1.900 kilómetros por hora, las más veloces del sistema solar. El planeta más esquivo es el pequeño Plutón. A más de 5.600 millones de kilómetros de distancia del Sol, no conocíamos su existencia hasta 1930. En 1990, el telescopio espacial Hubble capturó la mejor imagen que se tiene hasta el presente de Plutón y de su luna Caronte. Estrictamente hablando, Caronte no gira alrededor de Plutón, sino que ambos giran alrededor de un centro de gravedad común. Algunos astrónomos los consideran un planeta doble. Ocasionalmente nuestro sistema solar recibe la visita de cometas. Desde la Tierra, adornan los cielos durante algunas semanas. Los egipcios creían que los cometas eran mensajes de los dioses. Sin embargo, los cometas son en realidad las obras de la formación de nuestro sistema solar. Cuando se formaron los planetas, fragmentos y trozos de roca y de hielo terminaron en las afueras de los planos orbitales. Esto formó una gran caparazón de desechos conocida como la nube Oort. De allí provienen los cometas. El núcleo de un cometa está formado por una especie de terrón de hielo sucio que varía en tamaño desde un estadio de fútbol a una ciudad entera. A lo largo de su odisea de miles de millones de kilómetros, el cometa puede desarrollar una cola. Una vez que el cometa está dentro de la órbita de Júpiter, el hielo se hace vapor debido al calor del Sol. El polvo y los gases presentes en la cola de un cometa puede extenderse más de 160 millones de kilómetros, más de la distancia que separa a la Tierra del Sol. Algunos cometas viajan en órbitas elípticas entre los planetas. Los cometas kamikaze arremeten directamente contra el Sol. Otros simplemente rozan la feroz superficie. Muchos años atrás, un cometa pasó muy cerca de Júpiter y su órbita cambió debido a la gravedad de aquel planeta gigante.
Ese cometa era el Halley. Gracias a Júpiter, el cometa Halley está trabado en un ciclo de 76 años, siguiendo un camino que lo lleva alrededor del Sol y más allá de Neptuno. En el siglo XVII, el astrónomo Edmund Halley fue el primero en brindar explicaciones sobre los cometas. Hasta su tiempo, los científicos creían que los cometas visitaban una sola vez nuestros cielos, que simplemente pasaban cerca de la Tierra para no volver. Pero en 1680, el amigo de Halley, Isaac Newton, observó cuidadosamente el movimiento de un cometa y descubrió que viajaba en una órbita cerrada. Newton sugirió que un cometa con una órbita lo suficientemente pequeña podía ser visto una y otra vez. Para probar esta idea, Edmund Halley analizó las visiones de 24 cometas. Resultó que 3 de ellos estaban separados por el mismo intervalo de 76 años y parecían tener órbitas virtualmente idénticas. Si tenía razón, el cometa volvería a verse en 1758. Mucho después de la muerte de Halley, el cometa apareció según Halley lo había pronosticado. Entonces los astrónomos comenzaron a rastrearlo a lo largo de la historia. Uno de los dibujos en estas tumbas chinas confirmaba la aparición del cometa Halley en el siglo II a.C. También se lo había visto en la época de Julio César. Una moneda acuñada en su memoria lleva la imagen del cometa. En 1301, el pintor italiano Giotto convirtió al Halley en la estrella de Belén. Cuando el Halley apareció en 1910, el cometa más famoso de la historia estaba de moda. Por primera vez, pudo fotografiarse al cometa Halley. 76 años más tarde, el cometa Halley fue recibido con cámaras supersensibles y telescopios gigantes. En 1986, los científicos hicieron mucho más que simplemente observar el cometa. Al paso del mismo, se lanzaron 5 naves espaciales robotizadas para interceptarlo. 2 soviéticas, 2 japonesas y una sonda europea llamada Giotto en honor del pintor italiano. A medida que Giotto se acercaba, las imágenes computarizadas permitieron a los científicos ver por primera vez el interior del cometa, su brillo y su densidad. Sin embargo, las imágenes desilusionaron a los espectadores que miraban por televisión. Las supercomputadoras más tarde produjeron las vistas que el público esperaba. En el centro, el núcleo en forma de maní, un terrón de materia primitiva de casi 10 kilómetros por 15. Geysers de gas expulsado a 20 toneladas por segundo. A través de la niebla, este era el rostro del cometa Halley. Cuando los cometas viajan a través del sistema solar, dejan una estela de polvo. Cuando la Tierra encuentra la estela de un cometa, pequeñas partículas chocan contra la atmósfera a una velocidad de más de 64 kilómetros por segundo. La fricción hace que estas partículas ardan en la atmósfera superior sin causar daño alguno. Nosotros las vemos como meteoros, estrellas fugaces. Cuando trozos más grandes de asteroides y cometas chocan contra nuestra atmósfera, generalmente se queman. Si son lo suficientemente grandes y sobreviven hasta tocar la superficie de la Tierra, los llamamos meteoritos. Por casualidad, una persona con una cámara de video captó esta bola de fuego sobre la ciudad de Pittsburgh en 1992. La evidencia de los impactos sobre la Tierra puede resultar difícil de localizar. A lo largo de miles de años, el viento, el clima y la vegetación los disfrazan. En el clima seco de Australia, preservados en el vacío del espacio,
Las lunas están marcadas de cráteres congelados en el tiempo. Algunas colisiones pueden resultar verdaderamente catastróficas. En Mimas, la luna de Saturno, hay un cráter que ocupa 1/3 de su ancho. El satélite fue prácticamente destruido por el impacto. La Tierra podría haber experimentado una catástrofe similar. En el extremo de la península de Yucatán, en México, el transportador espacial ha enviado imágenes de radar de una parte de un cráter que tiene 65 millones de años de antigüedad. Las teorías sugieren que un asteroide de 8 kilómetros de ancho impactó contra el suelo. Muchos científicos creen que la consecuencia de este impacto fue la devastación de la vida sobre la Tierra y el fin de la era de los dinosaurios. En 1993 tuvimos la primera oportunidad de estudiar un cometa en acción. A través de este telescopio ubicado en Monte Palomar, en California, 3 astrónomos, Eugene y Caroline Shoemaker y David Levy, descubrieron un nuevo y extraño cometa. El rayo de luz en órbita alrededor de Júpiter fue bautizado SL9. No era un solo cometa, sino un escuadrón completo de cometas volando en formación, cada uno con una cola de polvo. Desde su sitio elevado en la órbita terrestre, el telescopio espacial Hubble tomó este brillante retrato de los fragmentos del SL9. Se habían formado en 1992 cuando el cometa permaneció demasiado cerca de Júpiter. La inmensa fuerza gravitacional del planeta había partido al cometa. 2 años más tarde, los fragmentos retornarían para impactar directamente contra el lado más lejano de Júpiter a una velocidad de 209.000 kilómetros por hora. En julio de 1994, el Observatorio Anglo-Australiano en Nueva Gales del Sur se mantenía alerta. Día tras día, a medida que los fragmentos del tamaño de una montaña chocaban contra Júpiter, los puntos de impacto aparecían a la vista. Las imágenes sensibles al calor registraron más de 20 impactos principales. El telescopio Keck en Hawái capturó el impacto de uno de los mayores fragmentos. Una nube en forma de hongo de más de 965 kilómetros de altura se elevó por encima del horizonte de Júpiter. Para el gigante Júpiter, los impactos fueron apenas una molestia. A la Tierra no le hubiera ido tan bien. La media luna oscura en esta imagen es una onda expansiva grande como la Tierra misma. Sobre nuestro planeta, la colisión del cometa Shoemaker-Levy hubiera resultado catastrófica. A mediodía el sol brillaba directamente sobre un aljibe en Aswan. A la misma hora en Alejandría, más de 800 kilómetros al norte, una columna proyectaba una sombra. Un griego llamado Eratóstenes, encargado de hacer los mapas, se dio cuenta de que la diferencia se debía a la curvatura de la superficie terrestre. Cuando el sol estaba directamente sobre Aswan, en Alejandría estaba en un ángulo. Los ángulos diferían en una 50ava parte del círculo. Eratóstenes razonó que la distancia entre Aswan y Alejandría debía ser también la 50ava parte de la circunferencia de la Tierra. Tenía razón. La circunferencia de la Tierra es de 40.300 kilómetros aproximadamente. Esto dio al mundo la primera unidad de medida astronómica, la unidad tamaño de la Tierra. Los astrónomos pudieron entonces usar 2 puntos distantes sobre la superficie de la Tierra y un poco de trigonometría para descubrir la distancia que separa la Luna de la Tierra, a 30 tierras de distancia. Esta misma fórmula se aplicó a cada extremo de una órbita para medir distancias mayores. Cuando Edwin Hubble apareció en escena a principios del siglo XX, ya se habían descubierto medidas sofisticadas para medir estrellas distantes, allanando de esta manera el camino para Hubble y sus brillantes observaciones sobre las galaxias.
La tecnología de este último siglo ha dado más información sobre el universo que durante cualquier otra época de la historia. Ahora no solo estudiamos la luz, sino ondas de radio, rayos infrarrojos, X y ultravioletas. Usamos observatorios sobre la Tierra y en el espacio. Parece que cada vez que nos damos vuelta se descubre algo nuevo. Posibilidad de vida en Marte, casquetes de hielo polar en la Luna, agujeros negros en el centro de millones de galaxias. Con la ayuda del telescopio Smith en Australia, los científicos trabajan para confeccionar un mapa del universo en 3 dimensiones. Mediante el empleo de una fotografía de una región distante del cosmos, obtienen nuevas imágenes de cada galaxia dentro de esa foto y las analizan para obtener datos de edad y distancia. Toda la información se procesa en una computadora y se exhibe como segmento del universo, una pieza del rompecabezas cósmico. Pieza por pieza, la imagen total está apareciendo. Porciones de materia están dispersas a lo largo y a lo ancho de un vacío inimaginable. Como gotas de rocío sobre una telaraña, cada punto de luz es un grupo de miles de galaxias. Aunque ahora sabemos cómo se ve el universo, no sabemos cómo llegó a ser así. Algunos de los datos más asombrosos del cosmos los recibimos de nuestros ojos en el cielo, el telescopio espacial Hubble. Alejado de la contaminación de las ciudades y el lente distorsionado de la atmósfera terrestre, Hubble nos está brindando imágenes con una claridad sin par. Una imagen reciente ha tenido un efecto profundo en nuestras nociones sobre el tamaño del universo. El campo profundo del Hubble. Apuntando a una pequeña mancha oscura en el cielo, del tamaño de una cabeza de alfiler, sostenida en la punta de los dedos con el brazo extendido, el telescopio tomó 342 exposiciones repetidas. Con cada fotografía, los objetos más débiles comenzaron a divisarse. Además de algunas pocas estrellas, cada punto luminoso es una galaxia entera. Antes de ver el campo profundo del Hubble, los astrónomos creían que existían por lo menos 10.000 millones de galaxias. Ahora creen que existen por lo menos 50.000 millones. Como sucede con todos los descubrimientos, junto a las nuevas respuestas aparecen nuevas preguntas. ¿Una exposición más larga podría revelar la existencia de más galaxias? ¿Todas las manchas pequeñas del cielo tienen tantas galaxias? ¿Cuál es el tamaño de estas galaxias y a qué distancia se encuentran? A medida que observamos el espacio y más allá, seguramente seguiremos preguntándonos y también reformulando nuestros conceptos en eterna evolución sobre el universo.